Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Madeline. En el día de hoy les traigo este diseño de flores tejidas a crochet. Miren qué linda. Estos aretes están muy chulos. Si quieres tejer esta flor para hacer otro proyecto y lo quieres más grande, solo tienes que cambiar el grosor del hilo y también por ende la agujeta. Te va a salir más grande y puedes realizar cualquier otro proyecto con estas flores. En mi caso, tejí unos hermosos aretes. ¿Qué les parece? Sin más que decir, comencemos con los materiales y luego el paso a paso. Miren, vamos a utilizar 4, que serían en total 8, 4 por cada estilo, por 4 aretes, que serían en total 8. Yo utilicé color azul para hacer un contraste. A mi parecer me gustó. Vamos a utilizar también este hilo, este algodón número 6, tijeras, agujeta 1.10 milímetros, la basecita para los aretes, lo voy a hacer colgante, pinzas para poner la basecita, pegamento para endurecer nuestros aretes, como ya les he explicado en otros tutoriales. Si no has visto cómo lo preparo, en la lista de reproducción de aretes, ahí puedes encontrarlo, cómo endurecer aretes o cualquier crochet. También voy a utilizar ujú para pegar estos pistilos y vamos a utilizar un platito así para dejarlo secar, cualquier basecita. Ahora sí, vamos a comenzar. Miren, voy a comenzar haciendo anillo mágico, el nudito, y vamos a hacer 10 medios puntos. Uno, dos, tres. Tengo aquí 10 medios puntos. En este hilo corto cierro aquí el hueco. Entonces voy a cerrar aquí con punto deslizado. Miren, de este vamos a tejer otro así. Entonces con este vamos a hacer la flor, vamos a seguir tejiendo la flor. Vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2. Entonces tejí 5 cadenetas. Voy a hacer 3 lazadas. Y en esta cadeneta, la primera aquí que hice, voy a hacer mi primer punto alto con estas 3 lazadas. Tres lazadas para hacer mi segundo punto alto, introduciendo en esta misma cadenita. Llevo 2, son 6 puntos altos. 3 puntos. Nuevamente. Llevamos 3, son 6. Y en la misma cadenita aquí. Otro punto.
tenemos 6 puntos. Entonces ahora aquí comencé con 5 cadenetas aquí. Aquí termino con 4. 4 cadenetas y voy a introducir aquí mismo donde hice los demás puntos con un punto deslizado que cierro. Entonces donde comencé la cadeneta, aquí voy a hacer un punto deslizado. Entonces voy a siguiente con punto deslizado, dejo uno aquí y aquí otro punto deslizado y aquí es que voy a comenzar mi otro pétalo. 1, 2, 3, 4, 5 y voy a repetir lo mismo que hice aquí. Voy a introducir aquí en la primera cadeneta mis 6 puntos con 3 lazadas. 3 puntos altos con 3 lazadas. Este es el segundo. Llevo 2. Miren, terminé mis 6 puntos altos. Entonces, termino aquí con 4 cadenitas. Aquí comencé con 5 y termino con 4. Cerrando aquí en la primera cadeneta de este lado. Punto deslizado. Entonces voy a hacer otro punto deslizado donde comencé mi cadeneta. Voy al siguiente, medio punto, punto deslizado. Entonces al siguiente repito lo mismo, 5 cadenetas y comienzo nuevamente a tejer mi otro pétalo. Y así, voy dejando uno medio punto por el medio. Así que volvemos ahora. Son 5 pétalos. Terminamos aquí. 4 cadenetas, este es el último pétalo. Cerramos aquí en la cadeneta donde tejimos todo. Ahora hago punto deslizado. Paso al siguiente. El lugar siguiente ya para cerrar. Voy a pasar el hilo para acá atrás y voy a hacer un nudito.
Entonces esto lo voy a poner en 2 y voy a introducirlo aquí, lado derecho hacia arriba. Luego estos dos. No importa aquí si queda uno más largo, solo que lo hace más bonito. Entonces voy a cortar aquí. Y voy a poner puede ser un silicón caliente, como puede ser esto. Dura un poquito más para secar, pero igual funciona. Esto por acá. Entonces, voy a limpiar un poquito el sobrante. Voy a cortar también aquí. Voy a poner otro poquito. Vamos a endurecer. Aquí están nuestros aretitos
Miren qué lindo. Espero que le haya gustado, que se animen a tejerlo, que me dejen sus comentarios si les gustó. Me pueden dejar también un me gusta, de esa manera me apoyan y mi canal sigue creciendo y puedo traerle más tutoriales. También te animo a que compartas este video para que pueda llegar a más personas. Sin más que decir, me despido. Bye bye.